Hola, saludos. Por acá les habla la doctora Lisbeth Contreras, epidemiólogo, magíster en salud pública, y el tema que vamos a hablar el día de hoy es el manejo de los medicamentos desde la parte de la oficina de farmacia, sea oficina de farmacia en redes de atención primaria, secundaria o terciaria. La atención farmacoterapéutica debe ser eficaz, oportuna y eficiente, lo cual constituye un componente de la cantidad de los servicios de atención tanto al paciente hospitalizado como al paciente que no lo está. ¿Cuál es la importancia de este tipo de manejo? De que el personal dentro de la oficina de farmacia indique cuáles son las características de ese medicamento que está siendo entregado al paciente con un récipe, con unas indicaciones que ha dado el médico. Bien, entonces, como veníamos diciendo, la calidad del servicio de atención farmacéutica va dirigido hacia tanto los pacientes hospitalizados como a los que acuden a una consulta ambulatoria. Para esto, hace que la atención tenga ciertas características que me permiten integrar al equipo de salud para participar responsablemente en el compromiso de dar un servicio de atención sanitaria adecuado. Alcanzar un estado aceptable de calidad de la prestación de los servicios va a constituir un reto tanto para los responsables de la oficina de farmacia como para todos los niveles normativos de lo que son los niveles de atención sanitaria. Ok, entonces, según la Organización Mundial de la Salud, los medios informativos a nivel de lo que es la oficina de farmacia debe seguir 8 pasos que continúan luego de la prescripción que realiza el médico. Uno de ellos pues debe ser evaluar y definir claramente el problema del paciente. Es decir, una vez que llega el récipe debemos evaluar todas las condiciones que trae este paciente. Especificar cuál es el objetivo terapéutico, si es el mantenimiento de la terapia, si es la no curación, pero sí el mantenimiento por un tiempo solamente corto de ese medicamento, como por ejemplo el caso del uso de un antibiótico. Iniciar el tratamiento cumpliendo los datos apropiados y detallados y considerados. Bien, entonces en todo lo que es en relación a la servicio de la oficina de farmacia va a ser dirigido hacia ese paciente, ya sea que va a una consulta, lo que nosotros conocemos como paciente ambulatorio, o al paciente que está hospitalizado y que se basa precisamente en la entrega de ese medicamento, que no es solamente recibir el récipe y entregarlo a la persona que le corresponde, al paciente, al usuario de nuestro servicio, sino que debe ir acompañado de una serie de características como la explicación de qué tipo de principio activo está consumiendo, cuáles son los beneficios, las contraindicaciones, la manera en que se debe consumir ese medicamento y por supuesto de parte de la oficina de farmacia llevar una organización de ese medicamento, así como la parte de la historia clínica, que es la que me va a permitir a mí hacerle ese seguimiento a ese usuario o paciente. Entonces, el sistema de dispensación, ¿qué debe garantizar? Seguridad, rapidez, control del medicamento y adicionalmente entonces brindar información. El servicio del paciente externo o ambulatorio se inicia pues con la presentación de la receta médica. En ese momento el farmacéutico tiene como responsabilidad con el personal médico pues interpretar esa orden, si es de elaborar ese medicamento, prepararlo o si no dispensarlo y luego orientar cómo va a ser consumido ese medicamento. Entonces,
El farmacéutico debe establecer sistemas que brindan seguridad, ya que esto constituye la base del servicio externo, como lo es farmacia, y en el caso del interno, de las farmacias hospitalarias o farmacias comunitarias. Los servicios externos en farmacia varían de una institución a otra, según el alcance de servicio y las políticas, así como los objetivos del centro. Sin embargo, existen principios fundamentales comunes a todas las instituciones cuya incorporación en la práctica farmacéutica asegura al hospital, centro de salud o farmacia un servicio competente y de calidad. ¿Cuáles son los objetivos del servicio de farmacia? Bueno, a través de que debe contar con un sistema de dispensación al paciente ambulatorio, hospitalario o comunitario, debe proporcionar los medicamentos prescritos a los pacientes en forma expedita y oportuna, asegurando la calidad y el uso del mismo a través de sistemas de dispensación adecuados. Asesorar y educar al paciente en el uso apropiado de los medicamentos para garantizar un uso seguro, eficaz y un costo efectivo esperado. Educar a los pacientes, a la comunidad y a la comunidad en general acerca de las posibles reacciones adversas y contraindicaciones originadas por el tratamiento. Recomendar determinados servicios preventivos al paciente ambulatorio con el propósito de disminuir la incidencia de la enfermedad prevenible y asegurar el uso apropiado de vacunas y de otros medios de prevención. Otro es que el paciente tenga un costo-beneficio de esa atención integral que debería ofrecer la oficina de farmacia al momento de entregar el tratamiento de forma adecuada. Proveer una educación y asesoramiento a los otros profesionales de salud y del servicio público a través de programas y actividades de educación sobre el medicamento. Mantener un sistema apropiado al almacenamiento y control de medicamentos. Proveer seguimientos de la terapia cuando sea posible, para asegurar que los pacientes obtengan el beneficio y el efecto terapéutico deseado. En resumen, el objetivo primordial de todo servicio farmacéutico es proveer atención farmacéutica adecuada a todos los pacientes que recurran a él para organizar el servicio de dispensación al usuario que se encuentra en consulta externa y disponer de un sistema eficiente de suministro tanto en términos de selección como de componentes logísticos. Y para ello se requiere que haya realizado un proceso de selección del medicamento, lo cual constituirá el cuadro básico institucional. Esta actividad debe ser realizada por un comité de farmacia y de terapéutica promovida por los servicios terapéuticos. Las normas y procedimientos para la atención al paciente se debe tomar en cuenta el proceso de dispensación, el cual incluye la recepción de la receta médica, la elaboración del perfil farmacoterapéutico, la preparación del medicamento, la entrega del medicamento al paciente y el seguimiento de la terapia. El proceso de dispensación pues inicia con la presentación de la receta como requisito fundamental y por lo tanto toda receta para poder ser dispensada debe cumplir con los requisitos establecidos por la norma de uso de recetario. Además, debemos recordar que la receta es un documento que contiene el orden que el equipo médico dirige al farmacéutico, en donde solicita el medicamento específico para ese paciente en particular, en una dosis específica y para que sea usado por un tiempo determinado. Entonces, esto va a resumir la decisión terapéutica entre el médico y el paciente. Una receta puede estar bien concebida, pero puede ser terapéuticamente inútil si la orden médica no es clara para el personal de farmacia. La prescripción de la receta entonces debe llegar la siguiente información. Primero, ¿cuál es el nombre del hospital o la institución? La fecha para la cual está siendo expedida, el nombre del paciente, el número de expediente o de historia, el sexo, la edad, el peso, el servicio que la está emitiendo, el nombre genérico del medicamento, la concentración, la forma farmacéutica y dosis, el intervalo de dosificación, el número total de unidades a entregar
y el nombre y firma del médico del sector, además de su número sanitario o dado por el Ministerio de Salud. ¿Cómo se elabora el perfil farmacoterapéutico? Bueno, un perfil farmacoterapéutico se pudiera definir como el registro cronológico de la información relacionada con el consumo del medicamento de un paciente o la información relacionada a las condiciones médicas de este, y así como las alergias, datos demográficos. Toda esta información me le va a permitir al farmacéutico realizar un seguimiento de ese paciente y garantizar el uso seguro y eficaz del medicamento, para lo cual se debe incluir medicamentos indicados por el médico, los automedicados, el consumo de hierbas medicinales y otros datos de importancia como régimen dietético, consumo de bebidas alcohólicas, cigarrillo, té, café, infusiones, reacciones adversas o hipersensibilidad a ese medicamento, o cuando se mezcla con algún tipo de alimento, y algunos factores que pudieran alterar la relación del paciente con el medicamento. Entonces, ¿qué es el perfil farmacoterapéutico? ¿Cómo se debe efectuar? Bueno, utilizando la interpretación y seguimiento de la terapia por el paciente a través del personal farmacéutico. Entonces, el perfil farmacoterapéutico debe ser considerado como un instrumento que permite al farmacéutico cumplir una serie de funciones, como controlar y prevenir potenciales interacciones medicamentosas con alimentos, con otros medicamentos, y a su vez revisar los exámenes de laboratorio para evitar cualquier alteración que pudiera estar generando ese medicamento, evitar la duplicación terapéutica, controlar la administración del medicamento para asegurar el cumplimiento de la terapia, evaluar los efectos de la terapia medicamentosa, determinar la sobreutilización y subutilización de los medicamentos por parte del paciente, detectar contraindicaciones potenciales entre medicamentos y enfermedades, desarrollar planes terapéuticos que aseguren que el paciente obtenga los resultados terapéuticos deseados, determinar discrepancias en la prescripción. Son los objetivos que persigue este perfil farmacoterapéutico, que lamentablemente en Venezuela son contadas las oficinas de farmacia que lo llevan. Se lograría mucho si esto se hiciera tanto en las farmacias comunitarias como en las farmacias o de hospital o la oficina de farmacia privada, ya que le da la seguridad al paciente de que el medicamento que está consumiendo va a ejercer los efectos que se desean. Cuando hablamos de preparación de medicamentos, esto principalmente es a lo que nosotros llamamos la farmacia hospitalaria o la farmacia de hospital. Acá vamos a encontrar, bueno, generalmente en Venezuela, las farmacias hospitalarias son abocadas a medicamentos muy controlados, como en el caso de los citostáticos. Sin embargo, vamos a decir, hace 10 años, se trató de entregar el medicamento desde parte de la oficina hospitalaria hacia el paciente, lo que nosotros llamábamos la preparación de ese medicamento. Aquí, el auxiliar de farmacia localiza, empaca, etiqueta el medicamento prescrito y posteriormente lo entrega al personal de enfermería, que es el encargado de realizar la disposición o la entrega del medicamento al paciente. El área de despacho debe estar organizada en una forma eficiente que permita que se localice el medicamento en un marco de un sistema de control de inventario adecuado, con especiales indicaciones referidas a medicamentos perecederos. En la preparación de medicamentos hay dos aspectos importantes a considerar: el preempacado, es decir, el reenvasado, y el etiquetado, es decir, la elaboración de la etiqueta específica para ese paciente. En la preparación y reenvase del medicamento debemos completarlo con el proceso de dispensación del servicio de farmacia hacia el servicio de enfermería,
lo cual pues debe haber un control y un sistema de entrega de recepción previo a la observación de lo que fue indicado en la historia clínica del paciente. Antes de iniciar el preempaque del medicamento, el farmacéutico debe identificar los productos que se recetan, con qué frecuencia y cuáles son los protocolos a seguir. Para ello, el Comité de Farmacia y de Terapéutica desarrolla normas y procedimientos que deben estar dirigidos hacia el reenvase y preempaque, enfatizando las responsabilidades del personal durante el proceso. En base a estas se definirán los medicamentos a preempacar, donde el farmacéutico debe identificar las cantidades comúnmente recetadas de esos medicamentos y las características del producto, para lo cual pues amerita un preempaque. Recordemos que hay medicamentos como el ácido ascórbico, mejor conocido como vitamina C, tiende a degradarse con la luz y el oxígeno. Entonces el preempaque de este tipo de medicamentos debe ser con mucho cuidado, evitando que no se vaya a degradar entre el momento en que se hace el preempacado, la entrega y el consumo del medicamento. Para ello se deben realizar pues protocolos o procedimientos normalizados de trabajo que me garanticen cómo va a ser ese preempacado de esos medicamentos, de manera de que se mantenga la calidad y por supuesto la acción terapéutica que se desea. Se debe también tener un preconteo de las cantidades de medicamentos que hay y calcular cuánto dura el consumo en ese establecimiento, para que no haya ese desfase entre la cantidad de personas que lo requieren y por supuesto el que no vaya a cubrirse las necesidades de las personas que requieren dicho medicamento. El auxiliar o técnico en farmacia debe recibir también capacitación previa en el proceso, desde las medidas de higiene generales hasta los procedimientos específicos de la operación de preempaque. La operación de preempacado debe aislarse de otras actividades farmacéuticas, debiendo preempacarse el medicamento a la vez en un área específica de trabajo, lo cual pues va a evitar errores y contaminación del producto. Se debe establecer una fecha de vencimiento. Los medicamentos preempacados deben colocarse cuál es el nombre del medicamento reenvasado. Evitar que en la práctica del traslado rutinaria no se le vaya a colocar la fecha de caducidad al envase que proviene del envase original cuando se reenvasa. Ok. En cuanto a las características que debe tener el reenvasado, se debe tener en cuenta las máximas condiciones de higiene, como ya lo dije, la sencillez del proceso, no envasar por un periodo mayor a 6 meses, estudiar las interacciones o revisar las interacciones del fármaco con el envase en donde se está colocando el medicamento, cuál es el tipo de envase, el cual pues debe tener características como que sea fácil de rotular, económico, que no se decolore con el paso del tiempo, que no se altere con la luz y que tenga la misma permeabilidad y resistencia que el empaque original. Es importante que el farmacéutico controle el proceso de preempaque, verificando el cumplimiento de las normas y procedimientos ya establecidos. La parte importante del reenvasado pues es principalmente la elaboración del producto. Va más allá de solamente el tratamiento de sacar el medicamento de un envase original hacia lo que son la dosis unitaria, que es lo que estamos describiendo. ¿Qué debe llevar esa etiqueta? ¿Qué información? El nombre del paciente, el nombre del médico, el nombre y teléfono de la institución que lo dispensa, el nombre del medicamento y la dosificación, instrucciones de cómo va a ser consumido ese medicamento, fecha de vencimiento, número de receta o de historia médica. ¿Cómo se hace la entrega del medicamento al paciente cuando es
ambulatorio. Bueno, pues este constituye uno de los momentos más importantes para la interacción del paciente o del usuario con el farmacéutico, en donde el farmacéutico es el responsable de entregar el medicamento explicando verbalmente al usuario el contenido de la etiqueta, las consideraciones necesarias como uso, acción, las instrucciones especiales, si hay una previa preparación del medicamento, como en el caso de inyectables, si hay que mezclar la solución diluente con el medicamento, ese tipo de indicaciones se debe hacer. Las precauciones de conservación, de administración, cuándo, en qué momento se debe administrar, con o qué solución diluente, si es con agua, si es con jugo, si es con leche. Toda esta información es la interacción que se debe aprovechar en ese momento cuando estamos hablando de la farmacia ambulatoria o de comunidad. Cuando estamos hablando de la hospitalaria, ya esto se hace directamente con el personal de enfermería. Entonces todo esto me va a permitir que el usuario o paciente reciba la educación requerida de forma verbal de cómo va a ser utilizado ese medicamento. Además, debe verificar, en el caso del farmacéutico, que el paciente entendió las indicaciones, haciendo preguntas acerca de esa información brindada. En caso de pacientes crónicos, es decir, que tienen tiempo consumiendo el medicamento, pues se puede considerar mecanismos especiales para la entrega de él mismo, en función de la disponibilidad de este, y asegurar que la mayoría de los pacientes reciban el medicamento necesario por el tiempo que lo requieren. Después de entregado el medicamento, se debe colocar la receta en depósitos correspondientes para su archivo y para completar lo que llamábamos hace rato el perfil farmacoterapéutico. Estos, una vez archivados, deben estar organizados alfabéticamente o por número de historia o de expediente. También se debe hacer un seguimiento de la terapia del medicamento. En el caso de los hospitales más avanzados que cuentan con farmacéuticos especializados y donde se ha establecido un servicio de entrega del medicamento estandarizado y organizado, se pueden empezar a brindar servicios de seguimiento de farmacoterapéutica. Estos servicios brindan al paciente que acude regularmente al área de servicios ambulatorios que tengan la necesidad de recibir un servicio de seguimiento más avanzado debido a la terapia del medicamento. Por ejemplo, en algunas actividades a realizar incluyen la participación del farmacéutico en clínicas ambulatorias como consultor, es decir, parte del miembro del equipo de salud, y como proveedor directo del servicio de atención primaria. Se puede desarrollar el seguimiento clínico, por ejemplo, en aquellos pacientes con diabetes, hipertensión, hiperlipidemia, los anticoagulantes orales, que son un ejemplo de medicamentos que requieren un seguimiento intenso por parte del farmacéutico y del personal médico. El farmacéutico puede ofrecer también, junto con el médico, una atención primaria, la cual pues va a permitir brindar una alternativa a cómo se está llevando esa interacción del medicamento en el paciente y observar las posibles causas, efectos positivos o negativos del mismo. Ahora vamos a hablar un poco de la evaluación del servicio de farmacia. La dispensación al paciente requiere de ciertas etapas, como ya lo mencioné, dentro de los cuales pues involucra no solo al personal farmacéutico, al auxiliar, sino al de enfermería, en el caso de la farmacia de hospital, y debe ser un proceso que reúna ciertos requisitos como rapidez, seguridad y control. Este servicio debe ser evaluado para corroborar que de verdad se cumplen los objetivos que se persiguen dentro del servicio. Dentro de los que podemos encontrar varios indicadores, que es lo más importante en este caso para poder evaluar un servicio farmacéutico. Primero, pues que existan las normas y procedimientos definidos para el proceso de dispensación, tanto hacia los pacientes ambulatorios como los hospitalizados. El número de recetas dispensadas por día en el servicio. La relación entre el número de farmacéuticos y número de auxiliares por cada 100 recetas dispensadas.
porcentaje de medicamentos no dispensados por desabastecimiento en un periodo determinado, número de medicamentos no dispensados por agotamiento del stock de alerta, número de medicamentos prescritos no incluidos en el cuadro básico nutricional institucional, número de actividades de educación por paciente desarrollado a nivel ambulatorio, porcentaje de reacciones adversas detectadas por el paciente y que se han registrado en el perfil farmacoterapéutico dentro de un periodo determinado. Además, se debe de contar con la contabilización en forma adecuada de todas las recetas a fin de evaluar el servicio de dispensación. Se debe tener calculado el costo promedio por receta y por medicamento por cada uno de los servicios de hospital por mes. Además, se debe conocer el número de preparados magistrales si se llegase el caso, como lo mencioné hace rato, en el caso de citostáticos, que llevan cierta preparación, no magistral, pero sí una preparación previa a su dispensación o a su entrega al servicio de enfermería. También se debe contabilizar las recetas dispensadas y las demandas insatisfechas, llevando un registro del medicamento no dispensado y las razones para esto. Se debe disponer de programas de educación continua al paciente, a los auxiliares y a los farmacéuticos. Evaluar los programas educativos por sus resultados en términos de aumento de conocimiento, de cumplimiento de ese tratamiento y la mejora de los resultados clínicos. Se debe evaluar el servicio farmacéutico a través de la utilización de medicamentos de estudio utilizando esos dichos medicamentos, y se debe evaluar el grado de satisfacción de otros profesionales de la salud con relación a pacientes y servicios farmacéuticos. Bien, ahora vamos a terminar ya conversando un poco de lo que es el manejo del medicamento citostático. ¿Qué es un medicamento citostático? Bueno, es aquel medicamento que se entrega a las personas con un cáncer o con la patología como tal. Estas son estrategias, o este tipo de medicamento necesita una serie de estrategias para su manejo, logística precisa y normalización con relación a los otros grupos farmacológicos. Estos son mucho más delicados. Se debe tomar en cuenta o considerar no solo la seguridad del paciente, sino también de todos los profesionales sanitarios que se involucran de una manera u otra en la entrega y dispensación del medicamento, así como de sus desechos. El término medicamento citostático incluye una serie de sustancias de distinta naturaleza química utilizada preferiblemente, aunque no de forma exclusiva, en el tratamiento farmacológico de enfermedades neoplásicas, como terapia única o asociada a otras medidas como cirugía, radioterapia, hormonoterapia, inmunoterapia. Frente a estos logros positivos, y la terapéutica oncológica especialmente agresiva va asociada a una alta incidencia de reacciones adversas, ya que estos medicamentos, por su propio mecanismo de acción, es decir, ellos van a interferir en la síntesis y replicación del ADN, inhibición de la síntesis de proteínas y por lo tanto la citotoxicidad, que es específica frente a las células neoplásicas o a las células normales. Entonces, los hacen especialmente tóxicos. Y esa toxicidad afecta particularmente a órganos y tejidos de alta capacidad de proliferación, como piel, mucosas, tejido hematopoyético, gónadas, y las consecuencias para el paciente y la descendencia, si hubiese el caso. En el caso de utilizar medicamentos citostáticos dotados de propiedades inmunosupresoras, existe además una especial susceptibilidad frente a agentes infecciosos. Por otra parte, un paciente tratado con medicamentos citostáticos, tanto la terapia oncológica como el tiempo de supervivencia prolongado, son indicaciones no oncológicas que deben detectarse a través de las reacciones adversas y las manifestaciones especialmente tardías, lo cual se hacen presente en el caso de enfermedades tumorales. Para ello debemos tener una serie de normas
para el manejo de citostáticos. Entonces, esto se puede definir como el conjunto de operaciones que comprende la preparación, la dosis a partir de la presentación del medicamento y finalmente la administración al paciente, para luego la recogida de los desechos que se generan luego de la dispensación del medicamento. También se deben controlar en el caso de la eliminación de excretas o de fluidos corporales, que a veces es necesario manejarla cuando se toman muestras a nivel de bioanálisis. Se deben manejar igual como si fueran sustancias citostáticas de complejidad. Entonces, el correcto manejo de los citostáticos debe realizarse de una forma segura, con una protección del manipulador y del medicamento, que va a generar que lleve una serie de indumentaria que le permita evitar la absorción y por supuesto del personal que está en contacto con el medicamento, como aquellas personas que lo están administrando. ¿Por qué? Porque estos medicamentos son ampliamente absorbidos a través de piel, mucosa, inhalación, a nivel oral o parenteral, dependiendo de cómo sea la entrega o la forma farmacéutica de ese medicamento. También es importante recordar que se debe cuidar tanto la recepción como el almacenamiento de estos medicamentos, ya que el personal debe tener el conocimiento para manejar este tipo de sustancias farmacéuticas. Se debe identificar el embalaje, el cartonaje debe contener medicamentos en el espacio, medicamentos citostáticos, debe estar almacenado en un lugar adecuado, fresco, que evite la caída de posibles rupturas de envases y condiciones especiales. De igual manera, el transporte, la circulación del medicamento por el hospital debe ser con mucho cuidado. Se debe administrar al paciente tomando las garantías de que el personal, tanto que lo transporta como el que lo administra, pues no se vaya a tener un contacto no adecuado con el citostático, generando los daños que mencionamos al principio. El personal responsable de la dosificación y administración debe estar calificado con los conocimientos acerca de los riesgos que corre al manejar el medicamento, es decir, que debe conocer todas las condiciones que exige esa forma farmacéutica, ya sea parenteral, oral, a nivel de excretas, cuando lo elimina. Todo esto debe ser conocido por el personal que está en contacto con el paciente o el usuario. Es importante también mencionar y recalcar que las mujeres en gestación, ya sea de personal de farmacia o de enfermería, no deben estar, o que están planeando en tener algún tipo de embarazo, no deben estar en contacto con este tipo de medicamentos. En conclusión, ya para culminar, en los hospitales se deben establecer ciertas normas del manejo de medicamentos citostáticos que garantice la seguridad del trabajo del personal. Se deben manejar normas para la entrega de todos los medicamentos. Es importantísimo manejar el perfil farmacoterapéutico, tener normas de cómo se debe llevar el servicio clínico y su correlación con la historia clínica del paciente. Se deben llevar indicadores y el farmacéutico de hospital debe participar de forma activa, informando y colaborando con cada uno de los aspectos que requieran la utilización, seguimiento y control de estos medicamentos. Muchísimas gracias.